Bueno, uno de los objetivos que estamos, a los cuales estamos llegando es que estamos hablando el mismo idioma. Y felizmente ese mismo idioma está conociéndolo toda la población médica del país. Ojalá que esto lo podamos hacer más trascendente y esta información también pueda llegar al paciente, al usuario. Es uno de los objetivos importantes. Empezamos con el tema planteándonos, ¿es posible predecir el riesgo para cromosomopatías? Creo que de lo que vamos escuchando hasta ahora podemos decir que sí. Pero en primer lugar, un minuto solamente para recordar el enfoque que hacemos dentro del grupo cuando manejamos el ultrasonido y los marcadores. Acuérdense que cuando estamos frente a una anomalía visible ecográficamente, tenemos que, ese caso, tenemos que plantearlo en el paciente, en los antecedentes epidemiológicos que tiene, ¿no es cierto?, antecedentes de un síndrome de Down, por ejemplo, en la historia gestacional, cada caso es diferente. Por eso, la situación es muy clara, muchas veces de ver un marcador tan claro, eso ya nos hace pensar que hay algún problema ahí. La anomalía vista ecográficamente es única o es múltiple. Es claro también el mensaje de que cuanto más anomalías haya, es más probable que ese feto tenga alguna cromosomopatía. En otro lugar también, saber si esa anomalía que estamos identificando es mayor o es menor. ¿Por qué? Porque las anomalías mayores tienen, o malformaciones mayores, tienen que ver con más peso, ¿cierto? Ya calculada la parte estadística, o más peso con problemas de aneuploidía. Y por otro lado, estamos frente a los marcadores, que es el tema que estamos viendo ahora. El otro aspecto importante es que hay que recordar, diferenciar que cuando estamos observando una alteración ecográfica, hablamos de anomalía, y es el término que más debemos utilizar. Y entre ese término de anomalía, incluir lo que significa una malformación, una deformidad, una ruptura o una displasia, porque cada una de estas alteraciones tiene diferente peso para el problema de la cromosomopatía. Entonces, es necesario que diferenciemos y no utilicemos como términos sinónimos. Por ejemplo, recordar que la malformación es una anomalía intrínseca desde los primeros días de fecundación, desde la etapa temprana, que tiene que ver con la morfogénesis. Y la causa puede ser genética, ambiental o ambas. Entonces, ese es el concepto claro de malformación. Acá les muestro, por ejemplo, una displasia tanatofórica que no tiene que ver con un problema necesariamente de aneuploidía, pero tiene que ver con un problema genético. O sea, esa es una malformación. La deformidad, ¿cierto?, es una anomalía de la morfogénesis, causa una fuerza extrínseca, por ejemplo, el caso, y también el caso anterior que vimos de alteraciones de miembros. La ruptura, fuerza destructiva que actúa sobre una estructura normal en desarrollo, y el clarísimo ejemplo, como en este caso, es de un síndrome de Brigham-Young. Un síndrome donde este fetito está prácticamente descuartizado por estas bridas, ¿no es cierto?, y el único final, hay hidrops, el único final que tiene es la ovitación. Es un bebé que se ovita dentro de, generalmente, la primera mitad del embarazo. Y la displasia, como en este caso, una displasia renal, ¿no es cierto?, que tiene que ver más bien con la función u organización anómala de las células que están en organización. Entrando al tema de las cromosomopatías, recordar que lo más frecuente de los problemas cromosómicos es el síndrome de Down, y que necesitamos identificar el grupo de cromosomopatías, o si esta malformación, ¿no es cierto?, como es un falocele, por ejemplo, se asocia o no a una cromosomopatía, en el sentido de que diferenciar estos conceptos, porque el pronóstico y la ayuda que podemos brindar nosotros en este caso podría tratarse de la posibilidad de algún tratamiento intrauterino, sea un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico, como nos va a informar el día de hoy el doctor Hernán Muñoz. Recordar que dentro de la historia que existe actualmente del estudio de los marcadores cromosómicos, ya está muy claro que la edad materna es un marcador muy importante. Es uno de los marcadores que tiene más peso para problemas cromosómicos en cualquier tabla, ¿no es cierto?, de puntuación de riesgo que utilicemos.
queremos emplear un screening del primer trimestre bioquímico, donde el PAP-A es, creo, la pieza clave, ya está demostrado desde el punto de vista científico, ¿no es cierto? Y el screening ecográfico del primer trimestre, con el tema ya lo escuchamos. Y en el segundo, o hacer un screening mixto combinando ambas cosas. En el segundo punto, en el segundo trimestre, hacer el screening bioquímico, donde creo que la inhibina A está claramente demostrado. Inhibina A es el elemento más importante, el marcador más importante bioquímico, o el triple screening, que es el que se utiliza en la mayor parte de centro de diagnóstico prenatal, el screening ecográfico y finalmente el integrado que combina el estudio del primer trimestre y del segundo trimestre. Bueno, síndrome de Down, el problema que es más frecuente, ¿no es cierto? Tratamos de identificarlo. La referencia es, la prevalencia es de 1 en 700 recién nacidos más o menos. Menos frecuente es el síndrome de Edwards, la trisomía 18, el síndrome de Patot, ¿no es cierto? Y el Turner. Creo que esas trisomías tenemos la obligación realmente de detectarlas aquí. El otro punto, el otro mensaje importante en este momento es recordar lo que publicaba el profesor Nicolaides del año 93, que cuanto más defectos observemos en el feto, más posible que tenga un problema con nosotros. Entonces es evidente. Fíjense que cuando hay un solo defecto, por ejemplo, dentro de ese estudio, el 14% de fetos tenían anomalías cromosómicas. Sin embargo, cuando tiene 8 defectos, el 92% tenían problemas cromosómicos. Entonces eso es un hecho importante, trascendente, de mucho peso, que debemos hacer un estudio integral del feto para observarlo en un examen de la cabeza hasta la punta de los pies y terminar con los anexos para identificar todos los marcadores que podamos ver. En la cabeza, quiero recordarles que tenemos marcadores mayores muy importantes. La holoprosencefalia, generalmente asociada a la trisomía 18. Creo que para todos nosotros, insistimos siempre, trascendente, que cuando encontramos una holoprosencefalia, ir a observar la cara, ¿cierto? La línea media de la cara, y observar miembros, y si encontramos asociación con esta patología, casi más del 90% de posibilidad que sea una trisomía 3. La trisomía 3. La holoprosencefalia, la genesia del cuerpo calloso, el síndrome de Andy-Walker, la microcefalia, con marcadores en la cabeza muy importantes, ¿cierto? Relacionados a problemas cromosómicos. Y otros marcadores menores, como los quistes de plexo coroideos, que recordar que observar un quiste de plexo coroideo no significa, si está solo, si no hay más marcadores, no significa que aumente la posibilidad de problemas cromosómicos. La diferencia es muy pequeña en relación a la población general, ¿no es cierto? Y solamente la presencia de 2 o más quistes, cuanto son más grandes, de más de 1 centímetro, por ejemplo, y fundamentalmente que se asocie a otros marcadores, en ese momento podemos darle más peso a esta observación y aconsejar, ¿no es cierto?, un estudio citogenético, que va a ser, al final de cuentas, a lo que vamos a llegar es a plantearle a la pareja la posibilidad de hacer un estudio citogenético en base al riesgo que estamos calculando con los marcadores bioquímicos, con la historia clínica del paciente y con los marcadores ecográficos. Y será la pareja la que va a decidir si se hace o no el procedimiento. Y por eso es que ustedes van a observar diferentes resultados estadísticos, porque depende muchísimo de la población con la que estemos trabajando. Si yo tengo una población, al instituto nuestro, por ejemplo, que va población referida solamente, o sea, población de mucho riesgo, de muy alto riesgo, y que generalmente ya decidieron en primera intención hacerse un estudio invasivo. Entonces, lógicamente, mi población voy a tener una sensibilidad mucho mayor en cualquier otro sitio. Entonces, el cribaje de estas pruebas tenemos que, como bien lo dijo el doctor Sosa, identificarlo en su realidad. En su realidad. Ahí, en el primer trimestre, por ejemplo, hay un estudio interesantísimo que nos discutimos en la reunión anterior, donde más de 300.000 casos evaluados, ¿no es cierto?, tienen una sensibilidad de alrededor del 73%, pero de traducencia local, pero el valor predictivo positivo es bajísimo, y en base fundamentalmente a que la prevalencia del problema es muy baja. Entonces hay que tener mucho cuidado, insistimos en esto, porque para los colegas extranjeros deben saber que en nuestro país se han producido abortos solamente porque el médico les informa que ese feto tiene una traducencia aumentada. O sea, porque no sabemos transmitir el mensaje que estos son solamente marcadores y que solamente nos dan riesgo y que muchos de ellos
muchos de ellos no tienen nada. No tienen nada. ¿Cierto? Hablamos del 70, 73% de sensibilidad, valor predictivo bajísimo, pues positivo bajísimo. Entonces quiere decir simplemente que muchos de los FET no tienen nada. Y ese gran estudio, por ejemplo, recuerdo mucho de que de 4 más o menos, calculando sobre 1000, haciendo la estadística sobre 1000 casos, ¿no es cierto? De 4 casos, solamente 3 tenían traducencia mental y 1 no tenía traducencia. Y que de 60 y tantas pruebas positivas, solamente 1 tenía una disonía. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Pero creo que el mensaje importante es que debemos trabajar en la forma ordenada, el examen metodológico del feto y de los anexos, ¿no es cierto? Y solamente recordarles que hay estos marcadores que deben buscarlos siempre, ¿no? Hacer bien nuestras biometrías, que muchas veces con eso ya estamos encontrando algún problema. Entonces, evaluar bien la fosa posterior, ¿no es cierto? Evaluar con el Doppler también, que es una herramienta fundamental en la identificación de estos factores, y seguir avanzando en la cabeza. La holoprosencefalia, clarísimo que ya ustedes la conocen muy bien, ¿verdad? La holoprosencefalia. Este es el caso de un petito con una disonía 13 con la probosis, la ciclopia, etcétera, y que no es frecuente. Nosotros hemos tenido solamente 2 casos, igual, idénticos, que esto lo les voy a mostrar luego, pero que la holoprosencefalia fue el primer marcador que encontramos en el estudio de la cabeza. Este es el caso que hemos tenido hace poco tiempo en el hospital, ¿no es cierto?, con una trisomía 13. Incluso el patólogo lo informó con una ciclopia, pero nos llamó la atención porque en la ecografía veíamos las 2 órbitas muy pegaditas, muy pegadas, y eso le dijimos al patólogo: mire bien, pues no es ciclopia, y realmente lo que vi eran 2 órbitas muy pequeñas, muy pegaditas. La holoprosencefalia en estos casos es evidente, que llama poderosamente la atención en una ecografía del segundo trimestre. Ok, la genesia del cuerpo calloso hay que pensarla, es bastante difícil su diagnóstico, hay que hacer bastante cortes, estudiar, aplicar el Doppler, ¿no sé? Y pensar, pues, que cuando vemos algo que no anda bien, ¿no es cierto?, la patología, vemos cómo se alteran los cuernos frontales del ventrículo lateral, ¿no es cierto?, por la ausencia acá del cuerpo calloso. Y bueno, lo que se está haciendo actualmente es que, frente a la sospecha de algo va mal, pues ir a otro centro donde tengan más experiencia, donde haya mejor equipo. Por eso tiene que ver directamente con muchas variables, y una de ellas es el equipo. Experiencia, capacitación, equipo, porque es diferente ver equipo con que la mayoría de colegas trabajan en nuestro país. O sea, uno va a pretender hacer un diagnóstico fino como casos como estos, ¿no? Pero sí la sospecha inmediata. Ese es el mensaje que siente y que está aprendiendo, porque cada vez tenemos más pacientes que vienen de todo el país, que nos permite hacer un diagnóstico que vamos avanzando en el diagnóstico citogenético. Y la otra pregunta viene: ¿y para qué? ¿No es cierto? La pregunta que debemos contestarla de repente en la mesa. Diámetro fronto-occipital menor, ¿no es cierto?, asociado a síndrome de Down, la microcefalia. Ya hablamos de los quistes de los plexocoroideos, ¿no es cierto? Como en este caso son 2 quistes grandes, ¿no es cierto?, que pueden asociarse con mayor seguridad a un problema cromosómico. Los casos, síndrome de Down-Walker también, muchas veces asociado a síndrome de Turner, a otras trisomías, a triploidía, pero que la evaluación de la fosa posterior es lo que nos da el diagnóstico. Si vemos una fosa posterior una cisterna magna muy grande, ¿no es cierto?, la alteración anatómica, estructural del cerebelo, fundamentalmente el vérmix, ya nos hace pensar en que podemos estar frente a este síndrome. La microcefalia, comentamos. En la cara, bueno, creo que uno de los aportes más importantes que ha tenido en este momento de evaluación de la cara es la ecografía dimensional y la ecografía 3D en tiempo real, ¿no? En tiempo real, ¿no? Por eso nos da mucho gusto que haya nuevos equipos, nueva tecnología, y que ojalá en el futuro esté al alcance, sobre todo esos pacientes que requieren este estudio, no necesariamente para los que quieren ver la carita del bebé, sino para quienes
pensamos que hay alguna patología y que esta tecnología nueva nos permite evaluar mucho mejor. Lógicamente, la base de todo esto es la ecografía bidimensional. Bidimensional, y el aporte que viene es posterior, y es muy, muy interesante. Hemos tenido casos que vamos a presentar en el Congreso, muy interesantes, donde la ecografía 4D nos ayuda tanto a confirmar el diagnóstico, como el otro mensaje importantísimo es que el familiar, el paciente, el esposo que está mirando esa imagen, queda muy claro, muy convencido de la patología que tiene su bebé. En la cara, pues, marcadores como la fisura labial, la implantación baja de orejas, la impugnatia, el hipertelorismo, ¿no es cierto? Esa secuencia que deben ustedes buscar siempre en el examen sonográfico. Asociado cuando está la fisura palatina sola, generalmente no se asocia a problemas cromosómicos. Sí, cuando se asocia con otros marcadores, implantación baja de orejas, ¿no es cierto? El hipertelorismo. Esto me comprometo a darles en una información completa para que lo tengan como referencia, y quienes han hecho otros cursos ya lo tienen, para que lo revisen cada vez que sea necesario. Es otro caso que tuvimos de un problema de una mujer de 36 años, con un fibroma quístico, iniciando el segundo trimestre, donde fue una monosomía X, y que les debo referir que la mayor parte del diagnóstico que estamos haciendo últimamente es justamente de monosomía. Por eso es que quisimos que ese tema del hidrops sea tratado, ¿no es cierto?, de una forma especial. Le encargamos al doctor Alberto Sosa para que nos informen de la situación actual de esa patología, que es bastante frecuente. La translucencia nucal, ¿no es cierto?, al final del segundo trimestre, ya se ha comentado. El pliegue nucal es otra referencia muy importante. El pliegue nucal está tomando bastante peso, ¿no es cierto?, y queremos medirla adecuadamente, porque ya lo hemos comentado otra vez. En el tórax, cardiopatías, tenemos al experto acá, nos va a hablar sobre el diagnóstico precoz de cardiopatías, la ecoreflequencia, el músculo papilar cardíaco, y la hernia diafragmática. Marcadores, como le digo, sobre todo el punto ecogénico, que solo no tiene mayor peso en la identificación de problemas. Cardiopatías, pasamos eso, la cardiopatía que va a tratar el profesor Muñoz, un poco refringente. La hernia diafragmática, porque ya no debe pasársenos una hernia diafragmática, ¿no es cierto?, con los equipos felizmente que están mejorando la resolución. Es muy fácil identificar desde la segunda mitad del embarazo esta patología, que algunas veces sí asocia a otros marcadores, ¿no es cierto? Podemos pensar que se trata de un problema cromosómico. En abdomen, ahí ven una lista de marcadores: la fascia pilocalicial, hiperefluencia intestinal, el onfalocele, la gastrofisis con menos peso, la atresia duodenal, la arcada púbica abierta, la biometría discordante, la restricción de crecimiento precoz. Son también marcadores que tienen diferente peso. Por eso ahora el interés está en el sentido de que está bien, identificamos cada vez más marcadores, pero esos marcadores, ¿qué peso real tienen para determinar un riesgo y proponer a nuestro paciente, está en 15 semanas, 16 semanas, proponerle un procedimiento invasivo? No se detectó en el primer trimestre el problema, viene en el segundo trimestre, ¿no es cierto? ¿Qué peso tiene? ¿Con qué? Así como ya con programas podemos hablarle entre 10 y 14 semanas, podemos hablarle de uno en tanto, ¿no es cierto? Entonces, en el segundo trimestre, con la presencia de estos marcadores, de qué riesgo podemos hablar. No solamente que tengamos estos marcadores, sino qué peso tiene cada uno de estos marcadores, porque cada uno tiene un peso diferente, y cada uno tiene un peso diferente para cada problema cromosómico, ¿no? Y claro está de que la ectasia pilocalicial, por ejemplo, cuando la detectamos en el segundo trimestre, ¿no?, en el segundo trimestre tiene más asociación con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no es cierto? Y más bien el onfalocele puede tener con otra trisomía con mayor frecuencia. Ese es el sentido que debe darnos esto, y el interés que debemos tener en empezar a valorar, a ponerle números al riesgo relativo que tiene la presencia de estos marcadores. Tienen una ectasia bilateral,
al riesgo relativo que tienen estos marcadores, y la única forma que podemos hacerlo es trabajando en un proyecto prospectivo. Por eso el planteamiento que nos trae Manolo para el trabajo, que probablemente después lo digas, ¿no? Planteamiento de trabajar un programa, todos nosotros que nos dedicamos a esto, eso sería muy importante, porque al final vamos a tener un conocimiento mucho más científico de lo que ahora simplemente estamos planteando, la presencia de marcadores. La hiperepigmensia intestinal, ¿cierto? La onfalocelia, la gastroquisis menos asociada a problemas cromosómicos, pero puede ser, si encontramos otros marcadores, asociado a un síndrome de Pató o una trisomía 18. La atresia duodenal. Bueno, lo interesante de todo esto es que si estamos pensando que hay alguna posibilidad de un manejo fetal, pues necesitamos saber que si esa malformación, esa deformidad o ese problema de ruptura, ¿no es cierto?, o esa displasia está o no está asociada a un problema cromosómico, ¿no es cierto? Porque es una limitante que tenga un problema cromosómico, ¿no es cierto?, y que los padres decidan que ese feto tenga un tratamiento intrauterino, como por ejemplo tratar una megavejiga, ¿no? Procedimiento que es factible y que no necesita mucha tecnología, ¿no? La arcada púbica abierta, otro marcador. Fetos discordantes, cuanto más precoz sea el diagnóstico de la restricción de crecimiento, lógicamente ese feto está más asociado a problemas cromosómicos. Por eso hay que hacer una buena biometría desde el comienzo. Tratar de insistir en los casos que por alguna razón tienen problemas de riesgo, insistir en que el tamizaje debe ser seriado. Ahora ustedes dirán, hasta ahora no hay una demostración clara que la ecografía utilizada como tamizaje, ¿no es cierto?, tenga valor desde el punto de vista estadístico en la identificación de malformaciones. Es cierto, algunos trabajos lo dicen, otros prefieren que sí, ¿no es cierto?, pero creo que debemos hacer nuestra propia experiencia. Creo que el mensaje en este momento debería ser de que, sobre todo, en nuestros centros hospitalarios debemos insistir en que todas nuestras gestantes deben tener estudio de ultrasonografía. Deben tener, ¿cierto? Porque hay embarazos todavía en nuestro país que no tienen ecografía. Y lógicamente esa ecografía que tenga parámetros básicos de calidad que signifique una orientación al diagnóstico de malformaciones. Ustedes todos conocen, por ejemplo, cómo el estudio Radius quiso traerse abajo toda la posibilidad de un estudio sonográfico antes de las 24 semanas, porque simplemente identificaban una tasa muy baja de malformaciones, ¿no es cierto? Una tasa bajísima de malformaciones, 16, 17% antes de las 24 semanas. No era posible. Entonces después observaron que algunos de los sesgos que había ahí eran que equipos o operadores no eran capacitados adecuadamente. Los otros estudios demostraron que sí, el estudio de cribaje, de screening por ultrasonido de malformación, sí tiene peso. Y el otro paso va, bueno, tiene peso, se identifica malformación. ¿Y qué importancia tiene desde el punto de vista de pronóstico, de muerte perinatal, de mortalidad perinatal, y después desde el punto de vista de costo-efectividad, por ejemplo? Costo-beneficio, costo-eficacia, ¿tiene o no tiene? Hay interesantes estudios que demuestran que sí tiene, que sí, ¿no es cierto? Y que podemos comentarlos en otro momento. Pero creo que debemos estar convencidos de que nuestros exámenes sí sirven y que tenemos que mejorar la calidad permanentemente de estos exámenes, tratar de mejorar nuestros equipos para dar un mejor servicio. Bueno, en la parte de lo que significa el estudio de los anexos también, en este caso, traigo por ejemplo una placenta totalmente patológica asociada a una triploidía. ¿Por qué? Extremidades también, en ustedes la serie de marcadores, femur corto, pies en sandalia, pietino, ¿no es cierto?, mano en garra, la poliartiria, la clinoartiria, manos anormales. Y como verán ustedes, el examen metodológico de la punta del pelo a la punta de los pies nos va a identificar problemas. Si hay alguna duda, ¿no es cierto?, examínela después, mándela donde hay mejor equipo, etc., pero identifiquemos el problema.
Este es un caso de una clase anatopórica donde realmente podemos encontrar todas las evidencias y que descartar, porque estos casos están muy alejados de problemas de triploidías, ¿no es cierto? Entonces la información al paciente será mucho más precisa, más exacta. La presencia de un hueso largo que no crece adecuadamente, también como el fémur, le voy a mostrar el peso más o menos que tienen estos marcadores, son unas diapositivas finales. Mano en garra, la polidactilia, manos anómalas asociadas a síndrome de Down, a trisomía 18. Este es el caso que tuvimos no los casos, porque hemos tenido varios casos juntos de estos problemas de vías ambiéticas. Lógicamente pensar con un pésimo resultado. Estas son las vías cuando se observan, vías muy gruesas que se observan con el test en tiempo real. Y bueno, en anexos la arteria umbilical única, a veces no es necesario tener el Doppler, ¿no es cierto? Pero si hay sospecha, es necesario hacer el estudio con Doppler. La inversión del Doppler, de la inversión de la onda en la arteria umbilical o la ausencia de la velocidad diastólica después de las 14 semanas, por ejemplo, es un marcador también que debemos tomar en cuenta. Y el oligohidramnios precoz, el cual hemos comentado. Ahí tienen, por ejemplo, con el Doppler, mejor observar, mucho más fácil observar junto a la vejiga. Si hay una sola arteria umbilical, es más fácil que observarla en el cordón mismo. Arteria umbilical única asociada a una serie de problemas, buscar otros marcadores, ¿no es cierto? Tenemos un concepto más integral de la situación. La inversión de la onda, ausencia de onda, en ese caso fue una trisomía 18, es una trisomía 18, ausencia del flujo diastólico. El oligohidramnios precoz asociado a un síndrome de Patton, miren la ayuda del Doppler, ¿no? Acá parece que hubiera líquido, sin embargo, al colocar el Doppler, se observa solamente que es un vaso umbilical que está alrededor del fémur. Bueno, el otro punto era que identificamos los marcadores, ¿verdad? ¿No es cierto? La lista de marcadores, revísenla en sus textos, etcétera. Aumenten otros marcadores, a lo mejor, ¿no es cierto? Pero buscar el peso, el riesgo relativo de su presencia frente a la patología, ¿no? Les traigo este cuadro, por ejemplo, publicado en el año 92 por la doctora Elena Serrar, donde al edema, cuando da puntaje a la presencia de estos marcadores, ¿no? Por ejemplo, al edema de más de 5 milímetros, el edema en la nuca de más de 5 milímetros, le da puntaje 2, como un marcador mayor, lo considera. A una malformación mayor, la presencia le da 2 puntos. Y al fémur corto, número corto, epilactasia, 1 punto. Entonces, ella plantea de que cuando tiene 2 puntos o más, esa paciente debe entrar en un estudio citogenético. Es el criterio que utilizan en su centro, ¿no? Y ya es un criterio un poco más seguro, ¿no es cierto? Basado más ya en evidencias numéricas y que puede tener más impacto incluso en el paciente, en entender el paciente. Pero miremos cuando se asocian estos marcadores con los marcadores bioquímicos en el segundo trimestre. Les traje esta información que me parece bastante interesante. Miren, esta es la edad del paciente, la edad de la mamá, ¿no es cierto? Este es el porcentaje de detección. Acá tenemos la detección para síndrome de Down, ¿no es cierto? Utilizando el triple screening, miren, a los 35 años es 71% más o menos, el porcentaje de detección. Y va aumentando de una forma progresiva a medida que aumenta la edad de la paciente. Entonces, cuando fíjense el marcador de edad, qué trascendente es en cuanto a marcadores. Es diferente hacer a los 35 años, ¿no es cierto?, un triple screening que hacerlo a los 42 años, por ejemplo. ¿Sale? Un porcentaje de detección muy alto, ¿no? Y son las amniocentesis que se realizan de acuerdo a la edad, ¿no es cierto?, para confirmar el diagnóstico del síndrome de Down. Entonces, triple screening tiene mucha importancia, tiene un valor predictivo alto, depende mucho de la edad de la paciente. Está claramente demostrado en este estudio publicado por el profesor De Boer, y que fue un estudio en Estados Unidos bastante amplio. Miren, este estudio del año 91 al 94, ¿no es cierto? Un estudio que fue dirigido por la Asociación de Ginecobstetra de Norteamérica, donde evalúa la detección de lo que llaman ellos la ecografía genética
donde la ecografía de la que hemos hablado, la ecografía detallada, agregan el Doppler, suman el Doppler como detector de problemas de marcadores. Entonces, fíjense ustedes la capacidad de detección que hay en este estudio, ¿no es cierto? Primero de triploidías, fíjense, de triploidías, de trisomías, de trisomía. Trisomía 21, 96%. Trisomía 3 y 18, 100%, fíjense. Y otras trisomías, 100%, ¿no? Entonces ellos detectan, en este estudio detectan casi todas, porcentaje altísimo de trisomías. Y además, con estos marcadores, aplicando el Doppler, donde ahí la figura, la vedette, es el ductus venoso, ¿no es cierto? Identifican otros problemas cromosómicos que no son trisomías, alteraciones relacionadas a cromosomas sexuales, triploidías, translocaciones, mosaicismos, fíjense. Entonces, para que vean que los marcadores no solamente se orientan a trisomías, sobre todo trisomía 21, identificamos también otros problemas, fíjense, otros problemas cromosómicos, en un 88%, es un poco menos, pero la capacidad de detección, asociando ecografía genética, asociándola con el Doppler, ¿no es cierto?, podemos identificar un número importante de problemas cromosómicos. Entonces tenemos una herramienta clave para esto. Comparando resultados de estos mismos estudios, comparando resultados entre la ecografía genética con el Doppler y el triple screening. O sea, alfa-feto, su unidad beta, ¿no es cierto?, y el estriol. Tenemos trisomía 21 de 96%, con triple screening 89%. Hablamos segundo trimestre. 3 y 18, 100%, 47%. Y otras trisomías, 98, 80%. Entonces, en estos estudios muestran claramente la ventaja que tiene el estudio sonográfico frente a los marcadores bioquímicos. Lógicamente, una de las conclusiones que sacan de todos estos estudios, y creo que es evidente eso, de que cuanto más marcadores combinemos, ¿no es cierto?, la capacidad predictiva de la prueba va a mejorar. Entonces el estudio integrado podría ser mejor, pero el problema real nuestro es que no todas las pacientes tienen la capacidad para hacerse eso. No en todos los centros, en todos los países tenemos centros especializados, ¿no es cierto?, de laboratorio que nos ofrezcan resultados adecuados. Porque recuerden que cuando hablamos de marcadores, por ejemplo, para trisomía, tiene que ser ese laboratorio que estudió esa población, que identificó los valores normales. Estamos hablando de múltiples de la media, de la población normal para esa edad gestacional. Y en nuestro medio, ¿qué laboratorios tienen esos resultados? Se basan, ¿cierto?, basan en datos que les traen las empresas que les venden los sets, pero que no siempre tienen el valor adecuado para nuestra población. Entonces, si bien el triple marcador creo que es importante en nuestro país, se está utilizando, pero no tenemos todavía la evaluación real del valor predictivo de estas pruebas. Estamos utilizando, porque realmente cuando tengamos una casuística, ¿no es cierto?, adecuada, importante, recién podemos dar una idea científica, de un conocimiento científico de eso. Pero evidentemente que el estudio ultrasonográfico tiene ventajas, aparte de otras ventajas que nos puede mostrar, por ejemplo, en este cuadro. Miren, cuando estas líneas rojas se refiere al triple screening, que ya hemos visto que el triple screening va mejorando la capacidad de detección con la edad de la paciente. Y las líneas amarillas representan el estudio ecográfico, incluyendo el Doppler. Entonces, el Doppler siempre tiene, este estudio genético siempre tiene una alta sensibilidad en todo el tiempo de la edad gestacional, ¿no es cierto? Y eso permite entonces que la cantidad de procedimientos invasivos disminuya, sea menos. Miren cómo sube la cantidad de procedimientos invasivos acá y cómo se mantiene acá prácticamente se mantiene utilizando el ultrasonido como marcador para decidir un procedimiento invasivo. Y fíjense, esta diapositiva también muy interesante, cómo es que por una trisomía diagnosticada con estudio de amniocentesis, una trisomía 21 diagnosticada con estudio de amniocentesis, hay 6 pérdidas fetales de aquellos fetos que tenían marcadores por triple screening positivos. Y si comparamos con los fetos que se pierden cuando tienen un ultrasonido anormal,
Miren la cantidad, se pierden 15 fetos a los 35 años de edad de esas mujeres de 35 años, que se detecta un problema por estudio de amniocentesis, un problema de trisomía 21, se pierden 6 del grupo que tuvieron marcador sérico positivo y se pierden 15 del grupo que tuvieron, ¿no es cierto?, ecografía genética anormal. ¿Qué significa eso? Miren, significa el mal pronóstico, no solamente de un problema de cromosomopatía, el mal pronóstico que significa esa población de fetos identificada con alteraciones genéticas, con alteraciones de la ecografía genética. ¿Por qué? Porque lógicamente ahí habrán malformaciones cardíacas, sobre todo, que son los que se van a morir. Va a haber malformaciones cardíacas, ¿no?, que se detectan, ¿no es cierto?, pero que tienen cromosomas normales. Que tienen cromosomas normales. Recuerden que más o menos de 100 fetos que tienen calucencia aumentada, calucencia local aumentada en el primer trimestre, y que tienen un cariotipo positivo, entre 5 y 15% tienen malformaciones graves. 5 y 15% malformaciones graves y que se van a morir. He presentado una lista larguísima, es una lista inmensa de síndromes, de cosas que hay en esos fetos que no tienen problemas cromosómicos, pero que tienen una calucencia aumentada, por ejemplo, con ese marcador. Igual se han hecho estudios con el pliegue nucal, por ejemplo, y otros marcadores, y es lo mismo. Y acá eso detecta el ecografía. Entonces, se remarca, ¿no es cierto?, el valor de la ecografía genética. Bueno, y esto también es muy importante, la información que traemos acá de este estudio, donde en trisomía 21 con ultrasonido genético normal en el segundo trimestre, fíjense, a los 35 años. El riesgo por la edad es de 1 en 270 a los 35 años, pero para trisomía 21. Pero miren, si ese feto tiene una ecografía genética normal, el riesgo baja a 1 en 3000 prácticamente. 1 en 3000, con ecografía genética normal. Ecografía genética normal. El riesgo para trisomía. Y a medida que aumenta la edad, lógicamente, también el riesgo disminuye, pero en menos proporción. Por ejemplo, a los 45 años, por edad, el riesgo de 1 en 21. 1 en 21. Sin embargo, con el estudio, en la ecogenética que integra el Doppler es 1 en 224. Entonces, por todo lado, observamos que la ecografía genética tiene trascendencia. Igual se demostró con la trisomía 13 y 18, ¿no es cierto? Para todas las anomalías cromosómicas también se demostró cómo la ecografía, cuando es normal, disminuye sustancialmente el riesgo para trisomía 21. Bien, entonces, ¿qué ventajas tiene el ultrasonido genético, que es el mensaje que queremos dar que debe hacerse en estas pacientes en el segundo trimestre frente a la clínica? Mayor sensibilidad para detectar anomalías cromosómicas, ¿no es cierto? Promedio 88% en relación a 61% de la nueva parte de estudios. Mayor sensibilidad para detectar trisomías, 98% versus 80%. Detecta anomalías fetales y ovulares no relacionadas a problemas cromosómicos. Por eso es que el pronóstico es malo en esos fetos que tienen ecografía genética anormal con estudio cromosómico normal. Ahora, finalmente, ¿qué hay en este momento de valorar estos marcadores? Lo que he podido conseguir información, si alguien tiene otra información podría adicionarla, porque estamos todos para aprender acá, ¿no es cierto? El valor predictivo de algunos de estos marcadores más estudiados, utilizando el LR que se refería, donde integra una serie de variables, ¿no? Pliegue nucal, por ejemplo, pliegue nucal 18.6, perdón, acá está mal el porciento, es 18.6. Acuérdense, 18.6, está mal, usted recién de preparado, y acá es 18.6 el pliegue nucal. ¿Qué significa 18.6? Significa que en relación a pliegue nucal, el feto con trisomía 21, con síndrome de Down, tiene 18 veces más posibilidad de tener pliegue nucal aumentado que el feto sin trisomía 21. Ese es el valor de este dato estadístico. Repito, 18%
perdón, 18.6, el LR positivo, o sea, de casos que hay patología, ¿no es cierto? 18.6 es 18.6 veces más frecuente que el pliegue nucal esté aumentado en fetos que tienen trisomía 21 en relación al grupo de fetos que no tienen trisomía 21. Es un dato un poco más integral que nos da más allá de la sensibilidad, de la especificidad de estas pruebas. Y de ahí, miren, calculan otros valores como la ecogenicidad intestinal 5.5, el número corto 2.5, el termo corto 2.2, el punto ecogénico cardíaco 2, la telectasia 1.6, y cuando el examen genético determina que no hay marcadores, el LR negativo es 0.4. Entonces, ese riesgo basal que puede tener esa paciente, ¿no es cierto?, le baja, porque lo multiplicamos por 0.4 y nos baja el riesgo basal que puede tener ese específico caso, que no encontramos ningún marcador, ¿no es cierto?, ningún marcador ecográfico realizar ecografía genética donde integra el doble. Entonces, ese creo que es un paso más que se da para darle el valor real a estos marcadores. El tiempo dirá, ¿no es cierto?, de evaluación estadística de grandes casuísticas, por eso ustedes saben, la prevalencia es bastante baja, se necesita una cantidad importante de casos, ¿no es cierto?, nos dará de repente en el transcurso de los próximos años un valor mucho más real y hablar con un criterio más científico a nuestros pacientes y a nuestros colegas, ¿no? Entonces, finalmente, para recordar, 34% más o menos de las indicaciones para estudio fetal presentan anomalías cuando se hace una identificación de este tipo, una identificación adecuada del riesgo. 76% de fetos con cariotipo anormal corresponden a mujeres que no tienen riesgos. Ese es el problema, ¿no es cierto? Solamente el 20% más o menos de problemas de anomalías están en mujeres de riesgo. Entonces, por eso es que la importancia, insistimos, del cribaje, del estudio ecográfico de toda la población gestante es un punto clave, nosotros, del cual debemos estar convencidos nosotros y ofertarlo adecuadamente. Este estudio debe ser a todas las embarazadas, en lo posible, con personal capacitado como los que están asistiendo a este curso. Voy a terminar con esta foto para mostrarles un aspecto tan interesante en esta parte de la ecografía 4D, donde empezamos a estudiar lo que es el comportamiento del feto, una serie de actividades que no podemos estudiar con la ecografía tridimensional o con la ecografía bidimensional, un campo nuevo también que se abre y que me permite agradecerles por la atención. Esto está. Muchas gracias.